bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Todo bien? Bienvenidos. Acá junto al gran Federico Machado en una entrega más de su mundo, el mundo de Federico Machado. Al día de hoy, bueno, antes que nada, dale like, share, subscribe, lo mismo de siempre. Me tengo que acordar a mí mismo, hacer este tipo de llamado, pero todo sea por el dios del algoritmo. Me escribí bajo los comentarios, todo nos sirve. De nuevo, de vuelta, bienvenido al canal y a este episodio del Mundo de Machado. Y hoy Federico nos va a llevar un poco por un montón de historias con respecto a iniciativas libertarias que buscan emigrar o inmigrar hacia proyectos libertarios que creo que van a ser en varias partes del mundo, pero como pueden ver arrancamos en una pequeña parte de Estados Unidos. Federico, contanos un poquito más de todo esto. Bueno, en mi mundo donde estamos hablando, les invito también a ver los últimos dos episodios de la columna, donde hablamos de Sealand, una micronación, y de Liechtenstein, que es el país reconocido que es más libertario del mundo. Ahora vamos a hablar de migración. Migración es parte de la geografía también, ¿no? O sea, de la geografía, de la demografía, los procesos migratorios. Muchas veces cuando hablamos de transformación política, de queremos transformar, por ejemplo, nosotros somos liberales, libertarios, queremos transformar un país, hablamos de trabajar sobre lo que ya hay. Es decir, ok, yo soy libertario, quiero vivir en un mundo libertario, bueno, voy a intentar que Uruguay sea libertario. Eso sería una idea. Entonces yo desde mi casa, sin moverme del lugar en el que estoy, hago para que el sistema y el ecosistema en el que vivo ya actualmente, que es el mío, que es el donde nací, que es donde tengo mis propiedades, donde hago mi vida, bueno, que ese sistema ir transformándolo. Ahora, hay otra forma, que capaz que no se habla mucho, que es si yo quiero vivir a un sistema libertario, bueno, me mudo a un lugar que sea libertario o me mudo a un lugar para convertirlo en una sociedad libertaria. Es decir, yo solo si me mudo a, yo qué sé, a un país en cualquier lado, vamos a poner, yo solo me mudo a Montenegro, que es un país en Europa, que justamente vamos a ver más adelante que hay un proyecto de este estilo, si yo lo hago solo no va a cambiar nada, va a ser un gordito libertario de Uruguay que se vino a vivir a Montenegro, no va a mover la aguja. Ahora, si organizo un grupo de 5.000 personas para irnos a vivir a Montenegro y ir estableciendo comunidad y grupo político en Montenegro, que es un país chico, de población chica, bueno, eso cambia todo. No es lo mismo estar acá intentando luchar por el libertarismo, que ponele que somos 3.000 libertarios en Uruguay contra 3 millones, que ir a un país que tiene una población como Liechtenstein, ponele, de 34.000 y ser 3.000. No es lo mismo. Entonces, hay un montón de libertarios a lo largo de la historia que han dicho, hey, y si en nuestro sueño por establecer nuestra sociedad libertaria, nos mudamos a un lado y lo transformamos en libertario. Por eso estamos hablando de proyectos de migración libertaria, porque estamos migrando, viste, a veces se dice se vota con los pies. Bueno, estamos migrando para transformar la política, estamos migrando con un sentido libertario, con un sentido político. No porque nos guste el otro país por su naturaleza, porque nos guste por su sociedad, por las oportunidades económicas o de mercado, no. Acá nos estamos mudando con un objetivo político. Nos mudamos porque creemos que es un buen lugar para iniciar nuestra comunidad libertaria, iniciar nuestra comunidad con ideas liberales, para vivir allí. Y ahí hay un montón de historias de gente que lo hizo y es muy interesante. Por ejemplo, el primero, el más importante. Estamos hablando de el que tienen ahí en la pantalla ahora mismo, el Free State Project, el proyecto de Estado Libre de New Hampshire. New Hampshire es uno de los estados más chicos de Estados Unidos, que queda al noreste del país, muy cerca del límite con Canadá. Es un estado chiquito, ahí pueden ver, por ejemplo, el nivel de la naturaleza, es un estado muy boscoso, con muchos lagos, también tiene obviamente pueblos y pequeñas ciudades. Y bueno, en el 2001, un libertario estadounidense que se llamaba Jason Sorens, un estudiante de la Universidad Yale, que era libertario, escribió un artículo de prensa en un foro de libertarios que se llama The Libertarian Enterprise de Estados Unidos, donde el tipo dice, mira, la verdad, flaco, yo estoy harto de que la gente vote cosas mal. Estoy harto. Estoy harto de que hacer acá el Partido Libertario de Estados Unidos y demás, intentar cambiar la política nacional, o sea, estoy harto de que eso no funcione. Entonces, ¿y si en vez de intentar cada uno desde donde está, desde sus estados, vieron que Estados Unidos es gigante, ¿no? Hacer algo por la política nacional y hacer algo por el país,
nos mudamos a un estado chiquitito y empezamos a partir de ahí a convertir en esa pequeña comunidad en libertaria. Bueno, esa es la historia del Free State Project, del proyecto del Estado Libre de New Hampshire. Jason Sorens en ese momento todavía no tenía la idea de que ese proyecto iba a ser en New Hampshire. Hay una cantidad de estados posibles que podrían entrar en este proyecto migratorio, a ver a dónde nos podemos mudar. Y ahí comienza entonces la búsqueda del estado. Termina siendo New Hampshire, ¿por qué? Primero por la cultura política previa. New Hampshire ya era un estado muy rural, si se quiere, dentro de Estados Unidos, muy forestal, con mucho bosque, que había preservado un montón de cosas, por ejemplo, el uso de armas, la libertad de armas, por ejemplo, había preservado cierto tipo de libertad económica, principalmente libertad económica en cuanto a las plantaciones, a lo agrario, que en otros lados no hay, y había una muy fuerte tradición de la libertad. Al ser como esos estados de Estados Unidos que todavía son muy agrestes, que no fueron totalmente industrializados, bueno, preservaron también esos valores tradicionales que hicieron los padres fundadores de Estados Unidos, que estaban muy abrazados a lo que era la idea de libertad, del individuo y demás. Entonces, por un lado estaba esa cultura política que preservaba New Hampshire, por otro, por otro lado estaba la población, que era menor de 1 millón de habitantes o 1.500.000 de habitantes, o sea, bastante menos que Uruguay, obviamente. O sea, cuanto más chica la población es más fácil transformarla. Porque si nos movamos 100 libertarios a Nueva York, que es un estado, un lugar masivo que está lleno de gente y hay millones y millones y millones de personas, no hacemos nada, no movimos la aguja en absolutamente nada. Pero si nos mudamos 100 libertarios a un pueblo en New Hampshire que es de 500 personas, es un montón lo que hacemos. Hacemos una transformación enorme. Y cuanto más chiquito sea el lugar y cuanto más chiquito sea el pueblo, más grande es la transformación que hacemos. Bueno, y así arrancó entonces New Hampshire, como un proyecto de, bueno, vamos a mudarnos a New Hampshire. En un principio el proyecto era, firmamos una carta, un contrato de declaración de nos vamos a mudar a New Hampshire. Una vez se alcancen los 20.000, o sea, las 20.000 personas que firmen esa carta, una vez seamos 20.000 libertarios sumados al proyecto, entonces a partir de ahí tenemos 5 años para mudarnos a New Hampshire. ¿Se entiende? Es como, primero es juntar la cantidad de gente que tenga las intenciones y las posibilidades, que es también importante, de irse a New Hampshire. Después de reunir esa cantidad de gente, empezamos a hacer el proceso de migración. Sin embargo, algunos libertarios dicen, no, o sea, yo puedo hacerlo ahora, lo voy a hacer ahora. Y a esos libertarios que están yendo ahora, por ejemplo, que están viviendo ahora en New Hampshire, se les llama pioneros, porque en realidad van antes de que el proyecto esté completamente terminado o que el proyecto avance realmente, digamos, bueno, somos 20.000 libertarios en New Hampshire. Serán aproximadamente cerca de 3.000 los libertarios que se mudaron al proyecto de New Hampshire. Uno dice, 3.000 no parecen muchos. Son un montón. 3.000 personas que se mudaron de sus estados con el fin de irse a otro estado, es un montón de gente. Y entonces están empezando a lograr cosas, están empezando a tener sus primeros logros. Por ejemplo, ya tienen escaños en el legislativo de New Hampshire, o sea, en lo que serían nuestros ediles. Bueno, pero allá tienen un montón más de facultades, porque al ser un país federal, cada estado viene que tiene su propia constitución, sus propias normas. Bueno, los legisladores de New Hampshire metieron, los libertarios de Free State Project, metieron un montón de escaños ahí, o sea, tienen bastante control, no total, pero sí tienen bastante control sobre el parlamento, si se quiere, de New Hampshire. Una cosa interesante es que Free State Project no es partidario, es decir, hay miembros de Free State Project libertarios en New Hampshire que están por el Partido Demócrata, o sea, por el Partido Republicano y por el Partido Libertario de Estados Unidos. Es decir, estas personas del Free State Project simplemente quieren quieren que se fomente que el estado de New Hampshire sea cada vez más libertario a través de la migración, y las personas que van llegando se van afiliando a distintos partidos. No es un proyecto partidario, eso es importante. Free State Project es una agrupación no partidaria. Hay gente de varios partidos, pero todos tienen el mismo foco, son todos libertarios y todos se enfocan en que New Hampshire sea un estado cada vez más libertario a través de la migración. También celebran un montón claro, una forma de atraer gente a New Hampshire es hacer que New Hampshire sea como el centro de reuniones libertarias de Estados Unidos. Por ejemplo, si tenemos una reunión de libertarios, yo qué sé, del Mises Institute, que es uno de los institutos académicos más importantes del libertarismo, bueno, luchamos para que sea en New Hampshire, por ejemplo. O hacer festivales de la libertad. El Festival Anual de la Libertad de Porcupine,
puercoespín, porque vieron que a veces está el tema de la serpiente, pero también hay como una simbología con el puercoespín, que si lo tocaste pincha, pero que es defensivo, porque no es nada agresivo. La serpiente es medio agresiva. Bueno, el puercoespín es un bicho que no hace nada, pero si lo tocaste pincha. Bueno, por eso el Festival del Puercoespín, donde invitan a libertarios de todo el mundo, van intelectuales, referentes, conferencistas, arman, yo qué sé, gente del Bitcoin, gente de no sé dónde, y ahí van armando su festival y van haciendo y van dándole visibilidad a New Hampshire como el estado libertario de Estados Unidos. Han logrado cosas, por ejemplo, ellos armaron una ley para que todo lo que sean los registros digitales, gubernamentales y demás, todo lo que sea digital dentro del gobierno de New Hampshire, esté abierta, o sea, se rija mediante la posibilidad de que sea open source. Eso quiere decir que sea a través de tecnologías libres, a través de tecnologías que todo el mundo pueda controlar, a través de tecnologías que todo el mundo pueda ver. Eso fue una ley que, por ejemplo, hicieron ellos y se aprobó en New Hampshire. O sea, todos los registros gubernamentales y más, y todas las redes y demás digitales que utiliza el Estado de New Hampshire, son open source. O sea, son de código abierto, de código libre, son redes mucho más descentralizadas y en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos funcionan muy bien y mejor. Bueno, y así hay un montón de leyes que ellos también estuvieron, por ejemplo, están haciendo una muralla defensora de legisladores en contra de un montón de regulaciones en cuanto a los cultivos, la granja, toda la mierda esta del cambio climático. Bueno, están haciendo una muralla en ese sentido. Entonces, poco a poco, es un proyecto de migración libertaria de los que más ha avanzado, porque realmente este arrancó en el 2001, la idea, en el 2003 se creó la asociación que a tener eso, y más adelante avanzando y fue evolucionando. Pero no todo fue color de rosas. Hay una historia un poco rara con respecto a lo que pasó en New Hampshire. Estamos hablando del poblado de Grafton. Una vez un periodista, ganador del pueblo Pulitzer, publicó un libro que se llamaba Un libertario se encuentra con un oso. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, esto narra la historia de una agrupación que pertenecía a lo que era Free State Project y a esa asociación, pero dijeron, mira, la verdad que estamos en contra de cómo ustedes están haciendo las cosas, vamos a hacer nuestra propia subagrupación, nuestro propio grupo, y vamos a ir a un pueblo. Esa agrupación se llama Freetown, que significa pueblo libre, en vez de Free State, que es Estado libre, Freetown, Pueblo Libre Project. El Freetown Project era un grupo de más o menos aproximadamente 200 libertarios que se iban a mudar a New Hampshire, pero además al poblado de Grafton, un poblado chiquito, muy chiquito libertario, un poblado chiquito que estaba en New Hampshire, en el medio del bosque, o sea, ese pueblo lo querían convertir en libertario. Entonces fueron 200 o 300, entre 200 y 300 libertarios a vivir a Grafton. Claro, este grupo, tenía como un programa que era muy agresivo. ¿Por qué? Porque ellos iban y en vez de intentar coordinarse con la población local, con los que ya estaban ahí, intentar, yo qué sé, como entender que cada pueblo tiene su propia cultura, tiene su propio, no sé, su propia forma de organizarse, y que eso también es importante, y uno tiene que, si es libertario y va a mudarse a un lugar, tiene que adaptarse a eso también. Bueno, no entendieron un carajo. Los tipos se metieron y hicieron de repente, si vamos a bajar el gasto público, bajar el gasto público, bajar el gasto público, bajar todo, y básicamente lo destruyeron el gasto público. El nivel no había alumbrado en las calles, o sea, nivel había un montón de problemas de alumbrado porque no querían gasto público, pero ni siquiera es que había una alternativa privada, o sea, de que ellos dijeron, ok, vamos a presentar esta alternativa privada. No, no querían Estado, entonces básicamente vivían a oscuras. Otra cosa, era un grupo de libertarios medio extremo, pero medio raro, ¿viste? Esos libertarios yanqui, ¿viste? De barba, que vivían en medio del bosque, bueno, era un poco eso. ¿Qué hicieron, por ejemplo? Otra cosa que hicieron. Claro, era un lugar que estaba lleno de osos. Entonces, la basura se tiene que tirar en un basurero con protección. Bueno, a ellos no les pareció eso porque dijeron, no, esto es una artimaña estatista y vamos a sacar los protectores de basura, nosotros vamos a gestionar nuestra propia forma la basura. ¿Qué pasó? Que se llenó de osos que comían la basura, entonces se acercaban a las poblaciones, era complicado, habían accidentes, o sea, había que tener mucho cuidado con los osos. ¿Qué hicieron entonces con estos osos? Habían dos soluciones. Una, los matamos. Una solución bastante natural, llegan osos a comerse tu basura, los matamos, los disparamos, los ahuyentamos con fuego artificial y viste agresiva. La otra,
Les tiramos que se coman la basura. Yo un huevo que los ojos se coman la basura en la forma de deshacer la basura. Bueno, la que prevaleció entre dos opciones dentro de este grupo de libertarios era que los osos se coman la basura, porque el otro era mucho trabajo. ¿Qué pasó? Que al comerse la basura, con toda la industria de alimentos ultraprocesados que había, los osos se hicieron adictos a comer basura y empezaron a atacar a la gente. O sea, este grupo de libertarios, y ahí, o sea, no solo que hicieron todo mal porque no entendieron que Free State Project y que los proyectos de migración libertaria, una de las bases es entender a la población local que ya existe e intentar nutrirse de ellos, intentar que sea el grupo de libertarios que llega realmente beneficie también a la población y demás, fueron a confrontar a la población local, a decir nosotros acá hacemos lo que se nos canta y terminó todo mal. Entonces, esto es malo, ¿por qué? Porque entonces ahora el poblado de Grafton, mucha gente lo utiliza en Estados Unidos y en el mundo también, porque después de que Milei se hizo presidente, esta historia se difundió por todos lados como, miren lo que es el fracaso del modelo libertario, porque en Grafton unos 200 locos fueron a molestar a un pueblito que era tranquilo y que probablemente ya era bastante libertario, porque estamos hablando de New Hampshire, un pueblo en el bosque, probablemente ya era lo más tranquilo que había, el gasto público era mínimo y era una organización recomunitaria, sin intervención del Estado Nacional o demás. Bueno, lo hicieron mierda. Y gracias a eso, y a un periodista que hizo un libro, se piensa que bueno, que así son los proyectos de migración libertarios, o que incluso así funcionan las comunidades libertarias, como funcionaba la comunidad de Grafton. Pero bueno, la realidad es que es muy distinta. Por ejemplo, Free State Project funciona muy bien. Más allá de Free State Project, vamos a hacer un pequeño recorrido ahora por otros proyectos. Antes es importante hablar de una fundación internacional que lo que hace es que todos estos proyectos de migración libertaria a distintos países se conecten entre sí y se apoyen entre sí, que se llama la Free Cities Foundation, que es la fundación de las ciudades libres, se dice. Ahí pueden ver un mapa que estamos dejando. Vieron que hay, estos son el mapa donde se encuentran distintas agrupaciones que están sumadas a este internacional que busca la cooperación de los proyectos de migración libertaria. Bueno, en amarillo tenemos, ahí están marcadas las intentional communities, que son las comunidades intencionales, es decir, proyectos de migración libertario. Eso. O sea, son proyectos de migración libertario que están funcionando ahora, de libertarios mudándose a esos lugares, que están en activo ahora. En el otro tenemos autonomous zones, o sea, zonas autónomas, que son, ponele, uno ubica lo que era la zona autónoma del Bitcoin en Salvador, por ejemplo, o este tipo de zonas autónomas que son lugares que tienen un reglamento especial con respecto al resto del país. Entonces, como son zonas autónomas, bueno, tienen su propia política y su gestión. Bueno, esas son las zonas autónomas. Hay algunas zonas autónomas que tienen cierta inspiración muy fuerte, que es liberal, y están en esta agrupación. Y también tenemos lo que son los proyectos en preparación, que todavía no arrancaron, pero están en preparación. Vamos a hablar de algunos, así un poco por arriba. Por ejemplo, uno muy interesante ahora de estos proyectos de migración libertaria, ya hablamos en New Hampshire, es el de Monte Libero, el proyecto de Monte Libero. ¿Por qué Monte Libero? Bueno, porque es en el país de Montenegro. ¿Se acuerdan que les dije que era Montenegro uno de estos países donde estaban haciendo un Free State Project? Bueno, eh, Montelibero, Montenegro. La idea de Montenegro es principalmente lograr una comunidad donde los libertarios, principalmente europeos, se muden ahí, donde empiecen a armar sus comunidades, empiecen a armar incluso sus ciudades y sus poblados, donde además de armar sus ciudades y sus poblados empiecen a manejarse económicamente. Esto es uno de los proyectos que tiene, por ejemplo, una financiación muy buena. O sea, están de los que ahora están teniendo una financiación espectacular porque están usando todo el tema cripto y se están financiando a través de eso también. Entonces es muy interesante cómo ellos están utilizando todo lo que es el mercado cripto y demás para financiarse, y no solamente para financiarse, sino que también planean que estas microcomunidades de migrantes que se están estableciendo en Montenegro también fomenten y utilicen las criptomonedas. Entonces eso atraiga no solo a libertarios capaz, sino a gente que quiere hacer plata o a gente que le interesan las criptomonedas, sean o no libertarios. Entonces es como una forma de que el proyecto de migración libertaria no sea únicamente con libertarios, sino que se muden otras personas que también tengan fines de, yo qué sé, de ganar plata, que también porque también se centra mucho Montelibero en ganar plata, o que tengan fines de tecnológicos con el mundo cripto y demás. Montelibero es probablemente uno de los proyectos que está avanzando exponencialmente, pero a muy buen ritmo. Probablemente sea el segundo, sin contar el de Free State Project, que esté más avanzado, el de Montelibero. ¿Qué es interesante de Montelibero? Ustedes saben que Montelibero, este grupo de gente, antes de elegir Montenegro y elegir y ponerle el nombre al proyecto, dijo, vamos a ver qué distintos países hay para esto.
Y entre ellos hicieron una serie de reglas, ¿no? De, bueno, necesita tener esto, pues no necesita tener salida al mar, necesita tener pocos habitantes, necesita ser democrático, o sea, no nos vamos a poner con una dictadura ahí que nos vaya, no sé, un Timbuktu en África y nos caguen a tiro con un AK-47. Esa no era la idea. Bueno, tiene que tener un montón de particularidades. Y en un momento querían ver que en vez de en Europa, en vez de que sea un ecosistema europeo, sea un ecosistema latino. Y la opción fue Uruguay. Ellos en un momento barajaron sobre la mesa que el Free State Project que iban a armar ellos, el proyecto de migración libertaria, sea hacia Uruguay. Es decir, que vengan libertarios hacia Uruguay. ¿Por qué nos eligieron? ¿Por qué no nos eligieron? Bueno, en realidad nos descartaron muy rápidamente por nuestra población. Porque muchos acá, 3 millones, somos, sí, poquito. Para, si los comparamos, depende con quién nos comparemos. Con otros somos muchos. Para ellos, 3 millones era un montón. Necesitaban un país todavía más chico. No tengo muy claro cuánta es la población de Montenegro, pero es menos de 1 millón o cercana a 1 millón o 1.500.000 por ahí. O sea, seguro es menos del doble o menos del 60% de la población uruguaya. Bueno, este es un proyecto. ¿Qué otro proyecto de migración libertario que son interesantes hay? Esto les doy como un catálogo, ¿viste? Si yo quiero, me gustaría formar parte del proyecto, un proyecto de migración libertaria y irme a vivir a una comunidad que estén construyendo en otro, mirá, 600.000, nada. O sea, realmente 3 millones era muchísimo más. Por eso es que a veces tenemos que tener cuidado cuando decimos que somos pocos, porque sí, somos pocos, pero no tan pocos. Además, Montenegro tiene una buena población, una buena parte de su territorio que es rural, montañoso y demás, y eso siempre ayuda, porque siempre esos lugares tienen también guardan mucha tradición, no son tan centralizados, generalmente no haber una ciudad grande, no haber tantas grandes ciudades, pueden descentralizarse mucho más. Pero bueno, ¿qué otro hay? Estamos hablando de eso, a ver, en este catálogo, ¿qué otros proyectos hay? Bueno, si a uno le gusta lo que es capaz, no le gusta tanto la onda de esa Europa, viste, media balcánica, no le gusta esa onda, no le gusta esos idiomas, bueno, ¿qué tal si nos gustan los países nórdicos? En Noruega tenemos el Liberstad, o Liberstad, no sé cómo se pronuncia, no sé de noruego, pero es otro proyecto de ciudad libre. Es un proyecto donde están armando una ciudad en un terreno y la idea está ahora mismo en activo, donde la gente se pueda ir ahora mismo, anotar e ir a vivir. Está creo que a 2 horas de la capital o cosas así de Noruega. Así que es interesante el proyecto también. Este no está tan avanzado como Montelibro, todavía está muy crudo, necesitan financiación y están en eso. Pero si a uno le gusta más lo nórdico, vieron que ahí aparecen algunas fotos del lugar, que tiene como unos galpones, la idea es ahí hacer la ciudad, está muy rodeado de naturaleza, tiene un lago, es lindo. Bueno, no les gusta Noruega. Está bien. Más adelante les voy a presentar un proyecto en Argentina. Pero capaz que a ustedes les gusta un poco más la agricultura y les gusta un poco más ir a trabajar con poblaciones en riesgo, que les gusta un poco más ir a trabajar en un ambiente también muy natural, pero con... Bueno, entonces yo les recomiendo lo que sería Small Cities Foundation. Small City Foundation es un proyecto de migración, si se quiere decir, libertaria, pero no está destinada a gente o sea, no está destinada a gente internacional. O sea, los que van internacionales a ayudar ahí son gente voluntarios, muy pocos. Los que van a vivir de ahí son gente que vive en Malawi y los alrededores a ir a vivir a esta pequeña comunidad, que es una comunidad que la idea es, en un territorio muy hostil, empezar a garantizar los derechos de propiedad privada y a fomentar el comercio y las nuevas tecnologías. Entonces, arman una pequeña comunidad, una pequeña ciudad, donde ahí van a ir a vivir distintos granjeros africanos con sus familias y les van a enseñar nuevas tecnologías y les van a enseñar y van a estandarizar lo que son los derechos de propiedad, que son un quilombo allá. Y la idea es, en vez de ser un proyecto de migración libertaria más puro, de vamos nosotros a mirar ahí para transformar a una sociedad libertaria, es un proyecto que busca ser un oasis de libertad y de prosperidad en un lugar que está muy afectado. Entonces, interesante. ¿Y qué tal si quieren un país latino? No quieren ir a Europa, no quieren ir no quieren ir ni a Noruega ni a Montenegro, no quieren ir a Estados Unidos, Free State Project, New Hampshire no les copa. Bueno, se está armando, este no es un proyecto en activo porque por ahora no hay nadie mudándose, los propietarios en Argentina. Creo que es en Córdoba o en el centro de Argentina. ¿Qué son los propietarios? Los propietarios era un grupo de libertarios italianos, no eran argentinos, que algunos tenían
buena cantidad de plata y decidieron comprar 1000 metros cuadrados de tierra en Argentina. Y tienen 1000 metros cuadrados de tierra en Argentina. Es una tierra medio inhóspita, no es la mejor tierra que hay, obviamente, pero la idea de ellos es ir con estos 1000 metros cuadrados que tienen de tierra. Vos podés solicitar pertenecer a esta comunidad de libertarios. Estamos hablando de una comunidad más orientada más a los anarcocapitalistas en este caso, donde vos podés sumarte a este proyecto y te dan, creo que son 100 metros cuadrados de tierra, o un poquito menos. Ahí en la misma página está. Si vos llenás todos los formularios, si vos sos un miembro activo, no sé qué, te dan esa cantidad de tierra y ahí para empezar a construir en un futuro poblados, para que en un futuro se conviertan en una ciudad libertaria, una ciudad con principios muy libertarios y demás. No sé cómo están. La idea es que es una ciudad de 10.000 personas. O sea que no, todavía deben estar muy crudo, debe estar todo, debe estar recién cocinándose. Bueno, ya les dije entonces, les di un montón de opciones como si fuese un catálogo inmobiliario de proyectos migratorios libertarios alrededor del mundo. Pero ¿y si queremos armar nuestro propio proyecto migratorio acá en Uruguay? ¿Cuáles serían los departamentos en los cuales sería más fácil armarlo? Bueno, yo les traigo dos, pero quiero que ustedes comenten en los comentarios, nos pongan, bueno, qué departamento les parece, qué ciudad en particular les parece que podría ser un buen lugar para armar un proyecto de migración libertaria. Obviamente tenemos problemas porque somos un país unitario, no va a ser fácil. Yo pienso que si llegamos a, no creo, pero si así como ejercicio entretenido, si llegamos a armar un proyecto de migración libertaria, el objetivo tendría que ser fomentar el sentimiento de la población local en frente a lo que es el Estado Nacional y demás. Es decir, fomentar bueno, por ejemplo, nos mudamos a Artigas, bueno, Artigas tiene que progresar, eh, Artigas tiene que sacarse los lastres del Estado Nacional, más autonomía para Artigas, y a partir de eso combinarlo con idea libertaria y empezar a armar un proyecto de migración libertaria hacia Artigas. Yo creo que los dos departamentos más probables, en primer lugar, tiene que ser el departamento con menos habitantes, que estamos hablando de Flores. Flores, si no me equivoco, tiene una población bastante chica, es el que menos tenía en el país, lo tenía por acá, pero lo perdí. A ver si me lo podés buscar, Fer. ¿Sí? Flores. 25.000 parece, ¿no? Sí, 30.000. Sí. sí. Nada. O sea, realmente es muy baja la población de Flores. Y además, otra cosa que busqué es que no puede ser un país que esté no puede ser un departamento que esté dominado por los frente amplistas ni por los colorados, porque tiene que tener una tradición blanca. ¿Por qué creo que tiene que tener una tradición blanca? En el interior, la tradición blanca, principalmente en el interior rural, ojo con eso, porque es muy diferente, todavía se sostiene un cierto sentimiento de federalismo y de oposición a Montevideo, si se quiere, o de rechazo hacia Montevideo en la población. Entonces, Flores, al ser la población más chica y al, bueno, tener ciertos rasgos de esto de lo que buscamos, podría ser. ¿Qué otro podría ser? Y bueno, si no nos fijamos tanto en la población y nos fijamos, sí, en la cultura, yo creo que es Cerro Largo por su larga tradición del partido blanca, si se quiere, y federalista, porque Cerro Largo es el departamento federal del Uruguay, si se quiere. Y además la población no es tan larga, creo que es de 90.000 o 95.000 por ahí, o un poco menos incluso, 70.000. Ahora lo perdí, pero era Cerro Largo 84.000 aparece acá. 90.000 por ahí, como dije. O sea, estamos hablando de que no es tanto. Obviamente no llega a ser 30.000 como en Flores, pero es menos y capaz que la población, capaz que la cultura política del lugar, que es más federal, nos ayuda. Bueno, esto fue Migración Libertaria. Espero que les guste. Es muy importante que si les gusta este video, primero vayan a chequear los otros de Geografía Libertaria, porque están muy interesantes. Hablamos sobre Sealand y hablamos sobre Liechtenstein. Pero también lo compartan. Necesitamos que compartan este video porque es un contenido interesante que yo sé, porque estuve leyendo en sus comentarios que a algunos les interesa este tipo de contenido. Bueno, ayuden compartiendo. Y ya les voy adelantando mi próximo video. En el próximo video vamos a hablar de un pueblito en los Balkans, que es la antítesis total a Montevideo. Vamos a hablar especialmente de un carnaval que se la rebanca, que es re antisurdo y que fue prohibido por los comunistas y aún así se seguía celebrando. Eso vamos a estar hablando en el siguiente video. ¿Ok? Así que los espero en la próxima columna de Mi Mundo, el mundo de Federico Machado. Bueno, Fede, como siempre, muy iluminador tu mundo.
Me gustaría sumergirme más aún en los temas que has comentado. Me anoté un par de cositas nomás para hablar, pero todo este tipo de proyectos, la verdad, me fascinan por lo complicado de llevarlos a la realidad. Sabemos que la teoría es muy linda, pero después en la práctica es difícil. Pero mientras estabas hablando en particular sobre el caso de Grafton y lo que sucedió, que de hecho, como decía, se usa ahora como contraejemplo en contra de los proyectos libertarios, lamentablemente. No puedo evitar, pero acordarme de la tesis maldita número 4 si mal no recuerdo, de Matías, de que para cambiar algo tenés que conocerlo primero. Esta idea de que vengo yo y sé exactamente lo que hay que hacer en un lugar que no conozco, es la verdad que es muy, por lo menos, creída, por decirlo de alguna manera. Em, Totalmente, sí, se vincula completamente. Los invitamos a que vayan a ver esa tesis maldita porque se vincula perfectamente con lo que se llama el fracaso o el desastre de Grafton, que les conté al principio. Cómo los libertarios perdieron contra los osos y se tuvieron que huir, porque ese proyecto se terminó porque había demasiados osos, era mucho caos y se tuvieron que ir a otro lado. No aguantaron. Este, este, Ahí ganó el Estado, digamos. Ganó el Estado de los osos. exactamente. Es difícil ganarle al Estado cuando tiene un ejército de Era osos. el título del libro del periodista es A Libertarian Walks into a Bear, o sea, un libertario se encuentra en realidad es difícil la traducción, pero con un oso. Y Es, dice abajo, este, como el intento libertario por liberar un pueblo estadounidense y algunos osos, porque pasó eso y terminó mal. sí, parece Este, ser una joda del clásico chiste de, no sé, un cura, un soldado y un panadero entran a un bar. Bueno, sí, 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 un libertario entra a un bar, entra en un oso. un Em, libertario entra en un oso. Exacto. Instead of a bar, a bear. Y lo otro que me llamó la atención, capaz que podés hacer algún comentario, Fede, es como no hay ningún proyecto de este tipo en Asia, la zona más poblada del mundo. Es verdad, es verdad. Yo creo que porque el libertarismo se supo difundir en el mundo occidental. Todos los proyectos de migración libertarios son occidentales, no hay mucho oriental. O sea, incluso el que está en África, que podemos decir que tampoco es tan occidental, fue creado por occidentales. O sea, fue creado por un grupo de voluntarios occidentales. Entonces, ahí no hay vuelta. O sea, el libertarismo, la literatura libertaria y la filosofía libertaria cuesta que llegue a Asia, por lo menos como la conocemos nosotros. Deben haber otra gente en Asia que piense lo mismo, pero capaz que no con la misma literatura, la misma filosofía y la misma forma en la que lo vemos nosotros. Entonces, por eso es que existe esa separación, creo yo. Falta un Ujú. poco más de libertarios en Asia, diría. Sí, sí, yo creo que tiene mucho que ver con la alta densidad poblacional también. Tener una alta densidad También, poblacional hace que sea muy difícil que surjan ideas libertarias porque obviamente al vivir hacinados unos con otros es difícil separarse con otros y generar el individualismo o la idea de la libertad individual que está en la base de todo pensamiento libertario. sí, es interesante eso, sí. También, ojo, también está la cuestión de los regímenes políticos. Ojo, porque hay mucho régimen político que no aceptaría ni pero ni un gramito de lo que está pasando en estos lugares. Claro, pero muchos de esos regímenes políticos también surgen en función a la demografía. Sí, también, también. Hay una Puede ser estrecha, un factor de influencia la demografía. Igual siempre hay ese espíritu liberal en la gente de fondo, porque hay, por ejemplo, movimientos en Corea, me suenan algunos en Corea del Sur, principalmente de gente que sufrió mucho, bueno, ni hablar Hong Kong, por ejemplo, con China, pueblos que han sufrido mucho sí tienen ese espíritu, si quiere, esa espina liberal. Pero sí cuesta más en otro tipo de pueblos que han sido históricamente dominantes, o que por ahora dominan. Por ejemplo, la población india, la población mismo china, no creo que ahí surja nada liberal, principalmente porque creo que no lo dejan surgir, pero si pudiera tampoco creo que surja demasiado. Pero bueno, es interesante también eso para ver la cuestión demográfica del surgimiento de las ideas liberales visto desde la demografía. ¿En qué países sí crece? ¿Por qué crecen esos países? ¿Por qué no crecen otros? ¿Qué tienen que ver con respecto a eso? No sé, la densidad poblacional, por ejemplo, y demás cuestiones. Es interesante. Pero bueno, me la tendré que anotar para otra columna. Me lo tendré que obvio, anotar para otra columna. en Que ya una tengo varias preparadas, les aviso que tengo una buena cantidad. Si quisiera, puedo hablar de todo.
El Y mundo muchas de, historias muy interesantes. el mundo de Federico Machado incluye a Asia y a todos los demás continentes, por supuesto. Mi Así mundo que incluso todo. ya nos vamos a tirar algún proyecto liberal libertario en esa zona del mundo. ¿Algo más por agregar, Fede, o por acá terminamos? No, nada más para agregar. Por acá lo dejamos y los veo en el próximo episodio que armemos de esta columna o en Brújula normal, comentando la dura política, la dura situación política de nuestro país y del mundo también. La triste realidad del paisito La triste realidad. que aleja a cualquier libertario de emigrar hacia acá. Eh, Exactamente. bueno, gente, que espero que les haya gustado. Denle like, share, subscribe, comenten lo que quieran abajo en el texto de comentarios. Y hasta el próximo episodio. Chao, chao. Nos vemos, gente. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae sátiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un